Premoniciones, esas adivinaciones que podemos hacer tú y yo sin necesidad de cartas, bolas de cristal o pactos con el demonio. Hace falta simplemente pensar, soñar o presentir que algo va a pasar. Entre más mala y catastrófica sea la situación, suele ser mejor y suele considerarse premonición más fácilmente. Como dije, hay varios tipos de premoniciones. La más conocida entre los grupos que apoyan este pseudosentido es la llamada precognición en sueños o sueños premonitorios. Y una de las más conocidas entre círculos sociales, digamos comunes y corrientes, son los llamados presentimientos. Ambos son totalmente carentes de criterio y de la más mínima noción científica. Y bueno, sin más rodeo, aquí les presentaré dos premoniciones o precogniciones, como ustedes quieran llamarle, y el por qué cualquiera puede hacer sus propias adivinaciones a partir de casi cualquier pensamiento fatídico que tengamos. El primer caso que mencionaré es del famoso vuelo 191 de American Airlines. Nos cuenta que en mayo de 1979, un hombre que vivía en Cincinnati, Ohio, tuvo sueños aterradores. El sueño se repetía y repetía, y así por varios días. Era el mismo sueño, un avión de American Airlines estrellándose e incendiándose. Este tipo fue a American Airlines por el pánico que tenía por sus sueños, y los de American Airlines tomaron medidas para que el sueño de David, que era así como se llamaba el tipo, no se hiciera realidad, y hacían seguidas revisiones de mantenimiento. Y bueno, realmente aquí quiero hacer una pequeña pausa en la historia y quiero preguntar, señores de American Airlines, ¿realmente necesitan que un tipo vaya a decirles que soñó feo para que tomen medidas? O peor aún, ¿confían más en un sueño que en la propia seguridad que se supone deberían tener los aviones? Pero bueno, los de American Airlines preguntaron qué número de vuelo veía David en sus sueños, a lo que David respondió que no sabía, que no tenía claro qué número era. Y bueno, este es un dato sumamente importante, así que no lo olviden porque vamos a volver a él más tarde. Semanas después, en el mismo mes de mayo, el vuelo 191 de American Airlines despegó en el aeropuerto de Chicago. Segundos después se estrelló por una falla en el motor y 273 personas fallecieron. Y bueno, básicamente esa es la premonición. Otras versiones indican que la actriz Lindsay Wagner tenía que subirse en ese vuelo y llegó al aeropuerto, pero mientras esperaba el despegue tuvo un presentimiento y esa mala sensación hizo que se bajara del avión por náuseas. Y bueno, primer punto, el dato del número del vuelo que David no sabía. Es cuestión simplemente de analizar y de dudar un poco. Realmente, ¿cuántas personas no sueñan con accidentes, ya sea de aviones, barcos, choques, muertes, incendios o lo que sea a diario? Simplemente hay que ponernos a pensar, seguramente pues muchísimas, del mismo modo que sueñan con cosas buenas. El punto es, para que algo se considere adivinación, deberían dar los datos exactos. En este caso, pues el número del vuelo, el aeropuerto, la hora, etcétera, etcétera. Y si es posible, pues hasta las azafatas que irían en el avión. Si no, pues simplemente se convierte en una coincidencia, un sueño más de alguien que pensaba en una catástrofe, como miles o hasta millones de personas que lo hacen diariamente. Y bueno, la idea por la que surgió este video es porque soñé con un incendio. Y bueno, esto no es broma. Y realmente no voy por ahí alertando a la ciudadanía de que tengan cuidado porque una gasolinera se va a prender fuego. Y pues no, realmente no hago eso, principalmente porque no creo en esas cosas y segundo porque no tengo ni los datos ni de qué gasolinera, ni de cuándo, ni de cómo se incendiará. Si quisiera ser famoso por mis adivinaciones, como todos los charlatanes, pues diría mi sueño y esperaría que hubiera un incendio en una gasolinera, aunque fuera provocado por alguien, ya que pues en las premoniciones nada importa, solo que concuerde el hecho con la creencia. Y pues saldría a decir, ajá, soy un gran adivino, ven, tenés razón. Y bueno, pues realmente esto fue lo que pasó con este tipo. Que haya sido el mismo mes no prueba su poder adivinatorio. No dio ni el número de vuelo, ni el día, ni el aeropuerto donde ocurriría el desastre. Lo único que dio fue pues la aerolínea, que pues eso es muy básico, aparte sabiendo que esa es una aerolínea muy conocida, lo cual lo convierte pues en una coincidencia, solo eso. Si la gente fuera por ahí contando sus sueños y luego acomodándolos a posteriori a algo que pasa, pues seguro todos nos seríamos considerados adivinos. O dicho de otro modo, esto se consideró premonición porque el tipo fue de paranoico a contar su sueño, cosa que poca gente hace, es por eso que no muchos somos considerados adivinos. Y bueno, por el lado de la actriz, bueno, pudo ser simplemente miedo, como mucha gente tiene a subirse a un avión. Y bueno, pues mucha gente tiene malos presentimientos y cuando no se hace en realidad, pues qué, simplemente no le ponemos atención, solamente le damos atención, le prestamos atención cuando coincide, pero no cuando no coincide. Esto se conoce como sesgo de selección. Simplemente tomamos unas cuantas personas a las cuales supuestamente su sueño se hizo realidad y decimos que existen poderes de esta clase,
cuando en realidad si las comparamos y tomamos en cuenta el número de personas cuyos sueños no se cumplen, pues son un número bajísimo. Entonces podemos atribuir esta supuesta relación entre sueño y realidad a la mera coincidencia. Esto también se puede considerar como una falacia del francotirador, que es simplemente, bueno, un tirador lanza una bala, lanza una flecha o lanza algo hacia una pared, y luego en esa pared dibuja justamente en el centro, en el centro del disparo, una diana, y dice que le atinó perfectamente y que es un excelente tirador. Y bueno, así es como funcionan las premoniciones, simplemente lanzan datos, lanzan cifras al aire, y luego ya cuando sucede algo, dibujan la diana, es decir, acoplan los hechos a su sueño o a su supuesta adivinación para decir, ah, miren, soy un excelente adivinador. Pasemos a la segunda premonición que les quiero contar. Y bueno, esta otra se dio con el libro Futilidad, Futility en inglés, o El naufragio del Titán en otras ediciones. Y por el nombre, pues ya saben a dónde va todo esto. Es un libro escrito por Morgan Robertson en 1898 y trata del transatlántico Titán y su hundimiento gracias a un iceberg. Guarda pues gran parecido con el hundimiento real del Titanic 14 años después, pero volvemos a lo mismo. Como la historia de David, si no es exacto no debería considerarse adivinación, sino simplemente como coincidencia. Y así pasa con Futilidad. Es muy parecido, pero a la vez muy diferente. En las semejanzas podemos encontrar, siendo generosos, pues el nombre, que ambos tenían 2 mástiles y 3 hélices, ambos barcos. El viaje catastrófico fue en abril y ambos se hundieron por un iceberg. Y pues ya realmente ya son todas las semejanzas que encontramos entre los dos, entre el libro y el Titanic. Y bueno, vemos que las diferencias son muchas más. Por ejemplo, la medida de ambos barcos. En el Titanic había 882 pies, el Titán medía solamente 800. El Titanic golpeó a 23 nudos, el Titán a 25. El Titanic tenía 2.207 pasajeros, el Titán 3.000. El Titán tenía 24 botes, el Titanic 20. El Titanic se estrelló en buenas condiciones de navegación, mientras que el Titán no. Más de 700 personas del Titanic se salvaron y el Titán solo poco más de 10. Del Titán era el tercer viaje, del Titanic era el primero. El Titán tenía 15 compartimientos estancos, es lo que hace que flote. El Titanic 9. El Titán tenía 40.000 caballos de fuerza y el Titanic 46.000. Y bien, como dije antes, esto solo puede ser coincidencia si los datos no son exactos. Mucha gente que apoya las premoniciones dice, pero es demasiada coincidencia, solo se pasa poquito o es menor el número, pero por muy poco. Pues sí, pero se pasa, lo que da lugar a pensar que es simple coincidencia y no adivinación. Y bueno, por otra parte, el autor, Morgan Robertson, fue oficial de la Marina, así que realmente sabía de lo que hablaba al colocar esos números, o sea, no los colocó al azar, o sea, sabía por dónde rondaban los números de mástiles, hélices, compartimientos de las naves de esa época, y pues a los nudos que viajaban. Una coincidencia más, según dicen, es que ambos partieron del puerto de Southampton, y esto es sorprendente, dicen los seguidores de la premonición, pero pues realmente no lo es tanto cuando nos damos cuenta que esta ciudad en la época era el punto de partida de muchos barcos de lujo hacia Estados Unidos, Canadá, entre otros países, y de hecho aún sigue siendo un punto de partida. Y de nuevo, pues el autor sabía de lo que hablaba, que fuera el mismo puerto, pues realmente no es adivinación, simplemente conocía, que eso conocía, sabía que de ahí partían ese tipo de barcos. Y ahora por el choque del iceberg, pues es simplemente otra coincidencia, porque antes del libro ya se habían hundido muchos barcos por iceberg. Tenemos por ejemplo el Byland, el Rose, el Hornhead, el Susan, Western Bell, Edith Thorpe, Canadian, Pacific, María, entre muchos otros. Y bueno, como ejemplo puedo decir que alguien morirá asesinado por suicidio, envenenado por un golpe en la cabeza accidental, etcétera, etcétera. Y pues realmente no será la primera persona que muera así, simplemente estoy dando una causa de las muchas que hay. Y nadie se asombraría ni me diría divino si salgo a decir que hoy alguien morirá de manera natural. Creo que ya queda un poco claro esto. Y en fin, pues a lo que voy es que el autor pudo usar otra causa del hundimiento y sería una coincidencia menos. Pero como usó el iceberg, como ya había pasado con muchos otros barcos, pues dicen los fanáticos de las premoniciones que es sorprendente y todo esto, pero a final de cuentas solamente es coincidencia. Y pues coincidencias más, coincidencias menos, pero son coincidencias al fin. Y bueno, espero les haya gustado el video. Investiguen más si gustan sobre este tema de las premoniciones. Es muy interesante y pues analícenlas críticamente.
Verán que ninguna tiene nada de sorprendente al analizarse. Igual que las premoniciones de Nostradamus, ajustan simplemente los hechos a posteriori para que calcen con las supuestas profecías, lo que ya les mencionaba de la falacia del francotirador. Y bueno, como dije, pues si lo analizamos nos damos cuenta que pues realmente muchos datos no cuadran, solamente se parecen. Pero como es bonito creer que los adivinos existen, decimos, tenía razón, cuando son simplemente pues coincidencias. Así que cuando alguien les pregunte por qué algunos sueños se hacen realidad, pues simplemente respóndanles por la misma razón que algunos sueños no se hacen realidad. Y bueno, saludos, hasta el próximo video.